Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control. Vamos con el tema número 46. Y el tema de hoy es nostálgicas y sin poder avanzar. Y bueno, mm, ¿qué entendemos cuando decimos que una persona está nostálgica? Bueno, pues la nostalgia tiene mucho que ver con la tristeza. Pero esta clase de tristeza o este sentimiento de tristeza que tiene una persona nostálgica es porque recuerda aquellos tiempos cuando era más feliz. Es como recordar cuando era más joven o como recordar cuando vivía tal persona, cuando yo tenía tales cosas, cuando podía hacer tales cosas. Pero el problema con la nostalgia, porque en realidad uno puede recordar todas esas cosas y claro, a lo mejor recuerdas a lo mejor a un ser querido que ya no está y claro que siente uno pues cierta tristeza, los extraña a uno, pero el problema con la nostalgia es que además de recordar, anhela volver a esos tiempos. No solamente recuerda, sino que anhela regresar el tiempo como para volver a vivirlo, como para que, bueno, es que de verdad estaba mejor en aquellos tiempos, mejor que ahorita. Ahorita estos tiempos no me gustan y quisiera regresar el tiempo. Entonces la nostalgia te deja sin poder avanzar, porque vives en el pasado. Y bueno, vamos a leer una cita bíblica, bueno, unas dos, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿no? Primero nos expresa este sentimiento, el rey Salomón nos expresa este sentimiento ahí en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10 nos dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nos está mencionando este sentimiento, esta emoción de la nostalgia, el rey Salomón. ¿Cómo dicen, por qué era mejor y por qué ahora ya no? Quisiera regresar a los tiempos pasados. Pues el rey Salomón nos está diciendo aquí, bueno, sobre todo el Espíritu Santo nos dice aquí en la palabra que ese tipo de comentarios nunca estarán llenos de sabiduría. Nunca serán inteligentes mencionar cosas del pasado. Preferiría estar en el pasado. Preferiría estar con tal persona. Preferiría que no estar en esta situación, en este presente en el que me encuentro. Nunca, nunca, dice, nunca diríamos esta clase de comentarios con sabiduría. Porque cada tiempo tiene su propósito. Recuerden que también el mismo el mismo rey Salomón, ahí en Eclesiastés, nos dijo que para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para abstenerse de abrazar, hay un tiempo para todo. Y si el momento actual en el que estamos viviendo es un momento que causa cierta tristeza, ni aún así podríamos preguntar, como dice aquí en Eclesiastés, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Ni aún así sería buena idea hacernos esta pregunta, porque cada tiempo tiene su propósito. El tiempo de gozar felicidad cumple su propósito. El tiempo de sentir tristeza, como también recuerden que en esta misma serie lo vimos, la tristeza que viene de Dios y es muy provechosa. Y no debemos de darle la vuelta, debemos de enfrentarla, de sentir esa tristeza, porque la tristeza que viene de Dios
es para vida porque causa arrepentimiento. Y muchas veces este tiempo que Dios nos permite vivir de tristeza o de ausencia, cuando ya no está alguien, es un tiempo en el que vamos a aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas. Así como también nos permitió vivir con ese alguien o tener dicha cosa o gozar de dicha habilidad para que también aprendiéramos. Pero muchas veces no aprendemos y por eso el Señor también permite que pasemos estas ausencias, estas escaseces, estas tristezas para aprender. Fíjense que el Salmo 77, ahí en el versículo 5, también nos habla de esta emoción. Se los voy a leer. Dice el 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Bueno, aquí está hablando de que estaban pasando tribulación, pero una tribulación a causa de un pecado, o más bien una disciplina. 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y bueno, voy a volvérselos a leer, pero con mucha nostalgia. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, no dice que cantaba, dice que se acordaba cuando cantaba. Y estaba pensando estaba teniendo un pensamiento y estaba meditando, tal vez no podía ni dormir, porque estaba nostálgico. Y se preguntaba, como dijo Eclesiastés, no es sabio preguntar esto, pero él se preguntaba, ¿desechará para el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y luego viene Selah. Medita, medita, Selah. Recuerden que esto significa medita en lo que se acaba de decir. Nos explicaba Normita esta pausa porque precisamente, como bien nos explicó Norma, los salmos se tratan de cantos, eran todas estas palabras que leemos, nosotros nada más las leemos, pero en realidad se entonaban, se cantaban. Y cuando dice Selah se refiere a una pausa, pero no solamente a una pausa musical, sino a una pausa reflexiva, para que medites en lo que se acaba de decir. Bueno, pues él dice, él mismo pone esta pausa para meditar y reflexionar en las preguntas que se estaba haciendo. Y esta pausa que hizo, esta reflexión que hizo fue muy, muy buena, porque vean el resultado. Versículo 10. Dice, dije, enfermedad mía es esta. O sea, esta pausa dijo, no, qué barbaridad, estoy mal al pensar que los tiempos antiguos eran mejores que estos. Estoy mal al pensar que no puedo obtener nada bueno de esta tristeza, porque él se sentía triste y se sentía nostálgico porque antes, los años anteriores, eran mejores que estos. Incluso él reflexionaba no en su propia vida, sino además en la vida de sus padres. O más bien en la vida, en el tiempo de los patriarcas, porque el versículo 5 nos dice que él consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, o sea, estaba pensando desde el principio, tal vez pueda referirse no tanto al principio de la creación, sino al principio cuando Dios los escogió, cuando Dios los apartó desde Abraham para hacerle una nación. Ahí para este entonces, para el Salmo 77, ya eran una nación, pero no les estaba yendo bien. Y entonces
Él dice que él meditaba en esos tiempos y se empieza a hacer muchas preguntas. ¿Ya acaso ya se acabó la promesa de Dios? Y entonces les digo, esa pausa que hizo en el versículo 9 fue muy, muy buena porque lo hizo recapacitar. Y dijo, enfermedad mía, o sea, estoy muy mal, enfermo espiritualmente al pensar que no hay provecho en este tiempo, al pensar que Dios nos ha dejado, porque Dios no te ha dejado. Dice, traeré, o sea, aquí está diciendo, sí, sí voy a traer a memoria, pero voy a traer a memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué quiere decir? Voy a acordarme de la fidelidad de Dios. Y como lo hicimos ahora en el aniversario, acordarnos de la fidelidad de Dios. Y dice el 11, me acordaré de las obras de Yah o de Ja o de Jehová, que aquí es lo mismo. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y bueno, la nostalgia nos hace recordar cuando estábamos mejor. Nos hace pensar que no hay ningún provecho en este tiempo, que ojalá, por eso les digo, el problema con la nostalgia, porque bueno, es natural, no es como que se nos borre la memoria y ya no nos acordemos de nada, no, claro que no. Pero el problema con la nostalgia no es solo que recuerda, sino que anhela, como un deseo de querer volver a esos tiempos. Pero aquí él está usando ese don, esa capacidad que nos ha dado Dios de recordar, porque la memoria es, imagínense, cuando vamos perdiendo la memoria es algo muy trágico, que no te acuerdes de lo que pasó ayer, como esta enfermedad del Alzheimer, que tienen pérdida de memoria de corto plazo, que pueden hacer algo ahorita y en media hora ya no recordar lo que hicieron. Y eso es algo muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque pues te puede meter en problemas. Por ejemplo, el Alzheimer puede provocar accidentes porque puedes dejar algo en la lumbre y olvidarlo. O cosas que pueden poner en peligro la vida de la persona que está padeciendo Alzheimer. Entonces, tener recuerdos, tener memoria, no es algo malo, es algo bueno, es algo que Dios puso en nuestra mente para nuestra propia supervivencia, hasta en lo más básico, pero también para que aprendamos. Para que aprendamos, recuérdense que también todo lo que vivimos y que queda registrado en nuestra memoria nos traen sabiduría. Si nos equivocamos al hacer algo y lo recordamos, pues nos ayuda a no volvernos a equivocar, a adquirir inteligencia, adquirir sabiduría. ¿Es bueno tener memoria? Sí, pero ¿para qué estás usando esos recuerdos? ¿Para añorar viejos tiempos? ¿O para aprender y adquirir sabiduría? Y aquí en los versículos anteriores, como nos lo dijo el Salmo 77 y también lo dijo Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, nos lo dijeron, o sea, esos recuerdos eran recuerdos de añoranza, eran anhelos de querer regresar a tiempos viejos, tiempos pasados. Pero ya esta memoria de la que nos está hablando el versículo 10 y el versículo 11, ya son esos recuerdos, esa memoria, pero para adquirir sabiduría. Como nos dice el versículo 10, traeré pues a la memoria. Pero ¿qué? ¿De qué se tiene que acordar? Y es importante que no se le olvide. ¿De qué se tiene que acordar? De la diestra del Altísimo. ¿Y quién está sentado a la diestra de Dios? Porque aquí está diciendo, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Bueno, aquí está hablando, acuérdense que diestra significa poder. Está hablando de todo el poder de Dios, pero también hay un significado más profundo. ¿Quién está sentado a la diestra del Señor, a la diestra del Padre? Pues el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nunca debemos de olvidar la obra de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser que anheles
tiempos pasados, cuando eras más ágil, cuando eras más joven, cuando vivías con tal situación, cuando tenías cierta, a la mejor capacidad intelectual, cuando tenías cierta capacidad económica o cuando vivía tal persona. Y uno no puede añorar o anhelar esos tiempos. Uno tiene que anhelar a Jesucristo, porque Jesucristo vive, Jesucristo no está muerto, Jesucristo está presente hoy y estará presente, y aparte es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con Él no podemos decir, ay, era mejor antes. No, Él es el mismo, Él es el mismo. Por eso debemos de acordarnos de aquel que es estable, de aquel que permanece para siempre. Eso es lo que tenemos que recordar, y eso es para lo que debemos usar nuestros recuerdos, nuestra memoria. No para vivir del pasado, sino para vivir con la diestra del Altísimo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 11, me acordaré de las obras de Dios, de Jehová, de Yah, me acordaré de sus obras. O sea, recuerda su obra salvadora en tu vida, recuerda cómo te sacó del pecado y ahora eres libre. Recuerda cómo te perdonó, cómo te limpió, te restauró, te redimió, te escogió, te llamó para ser perdón, disculpen, para ser su hija. Te llamó para eso. Y luego dice, sí, haré yo memoria de tus maravillas. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que debemos de recordar, usar nuestra memoria, no para andar añorando viejos tiempos, no para vivir en el pasado, no para anhelar volver, como si tuviéramos una máquina del tiempo y de verdad que si existiera, ¿cuántas películas no se hacen acerca de esto? ¿Por qué? Porque viven nostálgicos, porque añoran el pasado. ¿Y cuánta gente? Ese es un tema, no es un tema ajeno, no es un tema extraño, así como que, ay, qué extraño que hables de una máquina del tiempo. No, porque cuántas veces el hombre no quisiera dominar esto. Hasta muchos afirman que sí existe, que sí se puede, que muchos afirman que hay gente que ha venido del pasado, o hay gente que ha ido al pasado, pero no se puede. Por más que quieramos inventarnos historias, apenas hubo una aplicación que está saliendo ahorita mucho, que le da como vida a personajes pasados. Ponían ahí a Madero, a Porfirio Díaz, con sus fotografías que hay de ellos, pero dándoles movimientos y sonrisas y todo. ¿Por qué? Por la nostalgia, porque da nostalgia recordarlos, ¿no? Bueno, ellos decían aquí pues estos personajes antiguos, pero pues uno no piensa en que va a usar esa aplicación para un personaje antiguo, sino para un familiar que ya no está. ¿Por qué? Porque uno siente nostalgia. Y claro que, como les digo, es muy natural extrañarlos porque se les amó, porque, porque esos recuerdos están ahí guardados en nuestros corazones. Pero la nostalgia nos impide avanzar. La nostalgia nos deja en el presente, pero como si estuviéramos en el pasado. Pero claro que no estamos, porque esto es imposible. Como les repito, no existe esa máquina del tiempo, aunque nuestra imaginación quisiera que sí existiera. Aunque nosotros quisiéramos que sí, para volver a esos mejores tiempos. Cuando, como decían, los años maravillosos. Pues si realmente si sabemos aprovechar, si sabemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de cada etapa que Dios nos ha dado, etapa de nuestra infancia, de nuestra juventud, cuando ya nos hicimos adultos, y cuando estamos envejeciendo, si sabemos aprovechar cada etapa, aún los malos momentos, podríamos decir que todos esos años, todos nuestros años,
son años maravillosos. ¿Recuerdan cómo el mismo, Jacob, cuando le pregunta al faraón: "¿Cuántos años tienes?", le decía, Jacob: "Oh, 120, si no estoy equivocada", dice: "Malos, muy malos años". Y cuando vemos así como que, no, pues ahorita son muy malos años, eh, el eran mejores antes, ahorita ya no, ya estos años ya están muy muy feos, ya no me gusta esta etapa, ya no me gusta ese tiempo. Bueno, si somos sabios, si somos sabios, vamos a sacarle provecho a, a cada etapa, a cada tiempo, porque nos dice, no olvidemos que Eclesiastés dice que no es bueno que estemos haciendo ese tipo de comentarios nostálgicos. Nunca, dice, nunca, nunca será sabio que hablemos así, nunca. Y pues tristemente, hablando de una manera espiritual, no se puede avanzar, no se puede crecer espiritualmente cuando vives nostálgica, cuando vives aferrada al pasado. Hay que vivir el presente, hay que aprender del pasado. Y bueno, si Dios nos permite tener más días, pues seguirlos viviendo con la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.